Don concejal Triana. Presidente, muchísimas gracias. Saludo lo oportuno de este debate y le agradezco a usted también, además, por el par de minutos adicionales que me va a conceder para que pueda hablar Jimena Ordóñez, la presidenta de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria. Nosotros hemos querido, presidente, traer a este debate un tema de violencias invisibles. Violencias invisibles no porque sean menos importantes, sino porque sí tienen mucho cubrimiento mediático y político a veces escaso, secretaria, y queremos hablarle de tres en concreto. Lo primero, de la violencia económica. La violencia económica, aunque es una de las menos visibilizadas en Bogotá, según datos de la Secretaría de Integración Social, el 2.6% de las mujeres acuden a las comisarías de familia, o lo hicieron al menos el año pasado, para denunciar temas que tienen que ver con violencia económica, secretario. En las casas de justicia, más del 35% de los casos involucran de alguna forma temas con violencia económica. Entendamos, colegas, violencia económica cuando, por ejemplo, 4 de cada 10 mujeres manifiestan que se les ha prohibido por parte de sus parejas incluso trabajar, porque por supuesto, si no pueden trabajar y dependen económicamente por completo de quien es el proveedor del hogar, pues tienen que someterse a violencias según el relato. Para la violencia económica, nosotros queríamos preguntarle, secretaria, a la fecha, ¿cuántas mujeres han sido formadas a través de la estrategia para la autonomía económica de las mujeres, que tiene como meta formar a 9.000 mujeres en habilidades para acceder y poder ganarse sus propios recursos? Una ciudad que le entregue herramientas a las mujeres para que puedan entrar e involucrarse pues en la etapa más productiva también de la ciudad. Es una ciudad que está alejando la violencia económica de los hogares de muchas familias en Bogotá, y eso es algo que por supuesto nos interesa. La segunda es la violencia contra las mujeres trans. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pues tenemos también que hablar de que la violencia contra las mujeres trans es hoy una de las expresiones más extremas de la discriminación estructural y cultural que se enfrentan. Según cifras de Caribe Afirmativo, a noviembre del año pasado, a noviembre del año 2024, 22 mujeres trans fueron asesinadas en Colombia, 2 de ellas en Bogotá. Nosotros queremos preguntarle, secretaria, si dentro de las estadísticas, por ejemplo, que ustedes tienen en lo que tienen que ver con violencia contra las mujeres, también incluyen a la violencia contra las mujeres trans, y de qué forma, por supuesto con un enfoque diferencial, están tratando este tema. Y la tercera, presidente, tiene que ver con una de la que es seguramente la forma de violencia más cruel que existe en contra de las mujeres, que es la violencia vicaria. La violencia vicaria, colegas, es aquella violencia en donde se instrumentaliza a las hijas y los hijos para causarle daño específicamente a las mujeres. Nosotros tuvimos en el año pasado un par de casos muy sonados y muy simbólicos, casos macabros como los de Santi Esteban y Susan Beltrán Ramírez, niños de 5 y 7 años que fueron asesinados en octubre del año pasado por su propio padre, Darwin Beltrán, porque el señor no soportó que su expareja quisiera dejarlo. Y si me va a dejar, entonces también asesino a sus hijos, porque no son los míos, en la narrativa pues de una persona que comete una violencia como esta. También tuvimos el de Alexis Ramírez, un niño de tan solo 2 años que fue desaparecido y asesinado también por su propio padre, también en octubre del año pasado, también para causarle dolor a su expareja. La violencia vicaria, según la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, afortunadamente aquí nos acompaña hoy su director, al cierre del año 2023, al menos 2.517 mujeres fueron víctimas de violencia vicaria en
este país. Y nosotros, como es un nuevo tipo de violencia, al menos en la categorización que se le da, no es un término que nace realmente hace pocos años. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República para reconocer, 2 proyectos de ley en el Congreso de la República para comenzar a hablar de violencia vicaria, categorizarla, tipificarla como un delito y comenzar a tomar acciones concretas para evitarlo. Pero como es un tema tan nuevo, digamos, en la legislación colombiana, yo sí quiero saber, secretaria, qué está haciendo Bogotá en lo cultural, por supuesto, para prevenir la violencia vicaria, pero también cuáles son las rutas de atención para mujeres que hoy llegan y denuncian que sus hijos están siendo instrumentalizados, todo para hacerles daño. Yo cierro para dejarle tiempo a Jimena haciendo la reflexión, presidente, que nuestras intervenciones sobre este tema siempre va a ser un punto común y que tienen que ver con cómo los hombres nos repensamos culturalmente nuestro rol en la sociedad para entender que el hecho de que existan violencias tan graves como la violencia económica y la violencia vicaria pasan por entender de mala manera el concepto de la masculinidad tradicional, por no repensar nuestro rol en el hogar y por no repensar también el relato del amor, que lo hemos entendido como la propiedad que tenemos sobre quien decide un día estar con nosotros, y por no saber comprender cuando ya eso deja de ser una realidad. Presidente, nosotros invitamos a Jimena Ordóñez, que es la presidenta de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, para que en unos minutos nos pueda contar un poquito de la lucha que ella encabeza en el país, que nace de un relato personal y que esperamos, Jimena, se pueda materializar en políticas públicas que beneficien también a mujeres que han sufrido tal vez el peor tipo de violencia de género, también junto, por supuesto, con los feminicidios, que es la violencia vicaria. Muchas gracias, presidente, para que le podamos dar la palabra a Jimena. Muy bien, tiene la palabra, por favor. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a Julián por realmente preocuparse por lo que ya en la ONU ha sido reconocida la segunda peor violencia en contra de las mujeres, que somos madres. Es aquella violencia donde se instrumentaliza a nuestros hijos para seguirnos violentando. Es la segunda peor violencia en contra de nosotras. Todos aquí se preguntarán, ¿y ese osito qué? Este osito es la representación de mi hijo. Es hecho con la ropa de mi hijo. Un niño sustraído por su progenitor. No le puedo llamar padre. Para mí padre es otra cosa. Un niño que fue arrebatado en los brazos de su madre, teniendo tan solo 9 meses de nacido, siendo un bebé lactante, con la única premisa que su progenitor poseía mejor posición económica que su madre. Es allí donde Matías ha dejado de poder compartir con su madre. Es allí donde esta madre ha tenido que ver que incluso no pudo lactar a su hijo, y su hijo no tuvo el derecho a ser lactado, de no tener derecho a tener una infancia. Discúlpeme 2 segundos la interrupción. Vamos a pedir, por favor, silencio, porque esta es una invitación importante del concejal Triana y es un mensaje que vale la pena que todos escuchemos. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Compartiendo con su madre y su padre, como es el deber ser. Mi testimonio es el testimonio de más de 3.000 mujeres en el último año. Y en lo que llevamos con la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, el testimonio de más de 6.000 mujeres registradas en la primera fundación legalmente constituida en Colombia, especialista en esta violencia particular, donde tenemos un equipo interdisciplinario, tanto de abogados como de psicólogos, especialistas en esta violencia particular. No solamente especialistas a nivel de Colombia, sino internacionalmente. Hoy estamos aquí no solamente para visibilizar este tipo de violencia, que es la muerte en vida de miles de mujeres, pero no menos importante es el transitar de una infancia con un hueco demasiado desolador. Todos aquí tenemos una madre
y todos aquí estoy segura que tenemos recuerdos muy hermosos al lado de nuestras madres, incluso recuerdos en los mismos olores a mamá, esas sopas de nuestras abuelas, esas papillas que con amor les hicimos a nuestros hijos. Son miles de niños que están creciendo como huérfanos con sus madres vivas. Hoy, desde la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, fundación que legalicé para mostrarle a las mujeres que nuestro dolor se puede convertir en poder y que estamos aquí para alzar nuestras voces, porque estamos cansadas de ser esas víctimas. Somos sobrevivientes, no solamente del patriarcal, no solamente de este macho agresor, sino también de la institucionalidad, porque la violencia vicaria se robustece de esta violencia institucional, donde incluso puedo decir que en mi caso particular, he llegado a tener en las comisarías, en esta ciudad, mi ciudad, respuestas tan abominables como: señora, qué pena, no la puedo atender porque no tengo tinta en la impresora, siendo un acto urgente donde mis hijos corren peligro, donde en estas mismas comisarías reparten los niños como si fueran muebles, donde las mismas comisarías entregan custodias a los mejores postores. Yo les invito, por favor, a pararle atención realmente a esta violencia que nos aqueja. Somos demasiadas víctimas y necesitamos de su ayuda. Gracias. Muy bien, mil gracias por estar acá.